Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Padre, gracias. Gracias por las bendiciones del día de hoy. Por reunirnos en tu mesa, Señor, por reunirnos en nuestro hogar, ese hogar que nos has dado a administrar. Y sobre todo por la oportunidad de seguir compartiendo tu palabra, Señor, tu evangelio. Te agradecemos por esta fuerza que nos has dado de seguir adelante. Y te pedimos que bendigas a todos nuestros escuchas, Señor, que los llenes de bendición, que multipliques el fruto del trabajo de sus manos y sobre todo que en su casa siempre reine tu paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy porque ahora sí empezamos tarde y con sueño. Pero bueno, ¿qué leímos el día de ayer? Ayer leímos el libro segundo de Samuel, capítulo 22. En realidad ahí nada más vemos que es un salmo. De hecho es un salmo que compuso David pro- más o menos ya cuando su reino estaba bien firme, bien establecido. Ya Saúl ya había muerto, ya había conquistado mucho territorio, ya había pasado lo de Absalón. Es un salmo de alabanza, es una alabanza de gratitud, ¿cómo se llama? Por todas las bendiciones recibidas y porque Dios lo había librado de sus enemigos. Como les decía, no se sabe la fecha exacta de su composición, pero sí fue cuando ya David ya no salía. De hecho, acabamos de leer sí, en el capítulo pasado leímos que el pueblo ya le había pedido a David que ya no saliera a la guerra. Ah, porque casi se lo escabechan los gigantes. Bueno, eso es algo que no comentamos en el video anterior, pero a David casi se lo escabechan unos gigantes. Entonces, ¿cómo se llama? Pues ya el Davico ya estaba en su casa y estaba componiendo salmos. De hecho, eso sí es algo muy, muy bueno que tendríamos que aprender de David todos nosotros, en el sentido de ser agradecidos con Dios por todo tenemos que ser agradecidos con Dios, no solamente en las buenas, no solamente cuando nos sana, no solamente cuando nos libra, en todo momento, en todo lugar, en cualquier situación, la gloria siempre debe de ser para Dios. Y pues vamos a comenzar con la lectura. De hecho, también el día de hoy terminamos con el libro segundo de Samuel. Mañana, si Dios lo permite, estaremos iniciando con el libro primero de Reyes. Capítulo 23 del libro segundo de Samuel escrito está. Últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho así, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza y son del todo quemados en su lugar. Los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodó, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de esto fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, wow, y mató a los filisteos, y el Señor dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y dijo David con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta?
Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para el Señor, diciendo: Lejos sea de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, él fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después Benaya, hijo de Joyada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel, este mató a 2 leones en Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaya, hijo de Joyada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Elanán, hijo de Dodó de Belén, Sama Arodita, Élica Arodita, El Espaltita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser Anatotita, Mebunai Usatita, Salmón Ahoita, Maarai Metofatita, Eleb, hijo de Baana, Netofatita, Itaí, hijo de Ribai, de Gabaa de los hijos de Benjamín, Benaya Piratonita, Idai del arroyo de Gaz, Abi Albón Arbatita, Asmavet Barumita, Eliaba Salbonita, Jonatán de los hijos de Jased, Sama Ararita, Ayam, hijo de Sarar, Ararita, Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita, Esraí, Carmelita, Paraí, Arbita, Igal, hijo de Natán de Soba, Bani Gadita, Seleca Monita, Naraí, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Iraitrita, Garebitrita, Urías Eteo. 37 por todos. Wow. David censa al pueblo, capítulo 24 del libro segundo de Samuel. Escrito está: Volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijera: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora a todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada el Señor tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel, y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de ahí a Danján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los hebeos, de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David al Señor: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho el Señor: 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellos para que yo la haga. Vino pues David y se lo hizo saber y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en la tierra? Piensa ahora y mira qué responderás al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy, caigamos ahora en mano del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres,
Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y dijo David al Señor, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar al Señor en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado el Señor. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar al Señor, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: el Señor tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó ahí David un altar al Señor, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Con eso terminamos la lectura del libro de Samuel y de los capítulos de Samuel. Mañana, si Dios lo permite, estaremos empezando con el libro de Reyes. Nada más así como comentario. Cuando menciona a los valientes de David, híjole, más que valientes estaban medio loquitos, ¿no? Uno mató 800, otro mató a 300, tres se metieron en medio de un ejército de 1 millón de filisteos para darle agua a su señor, otro mató a 2 leones y por pura diversión se metió a un foso a matar a otro, otro mató gigantes, el otro, el mismo que mató a los leones, con un palo en la mano se metió a pelear con un gigante etíope que tenía una lanza, lo mató a palazos y con su propia lanza. Más que valiente, bueno, aparte de valientes, estaban medio loquitos todos ellos, ¿no? Lo que me sorprende es que muchos eran extranjeros, no eran de Israel. Mañana, si Dios lo permite, estaremos explayándonos en ese comentario. Vamos a comenzar ahora con la lectura de la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, pero antes, ¿qué nos enseña Pedro otra vez en su segunda carta? Independientemente de todo lo que vimos en sus versículos, por ahí de los versículos del 6 al 8, tiene algo muy interesante que enseñarnos. ¿Por qué? Porque Pedro nos llama a tener un fuerte carácter cristiano. No nos manda a tener un carácter cristiano, nos manda a tener un fuerte carácter cristiano. La pregunta es, ¿cómo podríamos desarrollar ese carácter? Ok, Pedro dice que Dios no hace nada en contra de nuestra voluntad, y lo vimos en el comentario de ayer. Cuando Dios elige a un hombre para apacentar a su grey, no lo hace ni obligada ni que él no quiera. Siempre debe de haber disposición del hombre para hacer lo que el Señor le manda. Entonces, como Dios no va en contra de nuestra voluntad, por así decirlo, sino que respeta nuestros pensamientos, también de esta manera, cuando nos llama a tener un fuerte carácter cristiano, no nos los hace en contra de nuestra voluntad. Dice Pedro, bueno, no lo dice claramente, pero Pedro nos da a entender que tiene que haber deseo, decisión y disciplina de nuestra parte. Esta última disciplina es la que nos hace falta a todos. Ok, Pedro, esta carta está dirigida a cristianos, no está dirigida a judíos, no está dirigida a gentiles. No, se me olvidó de veras, hasta ahorita recordé que tengo que hacerles una introducción. Mañana, si Dios lo permite, también les haré la introducción, el último capítulo, pero bueno, mejor tarde que nunca. Esta carta está dirigida a cristianos, a personas que ya habían recibido al Señor, y hoy vamos a ver en el capítulo por qué. Ajá, y él nos dice cómo podemos desarrollar un fuerte carácter cristiano. Él da por sentado que nosotros tenemos fe. Él ya dice: yo no me voy a meter con el tema de la fe como lo hace Santiago, pero sí, Pedro supone que nuestra fe, por lo menos si no es grande, por lo menos si tenemos fe en que el Señor Jesucristo es Dios, en que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Ajá. Y entonces Pedro pasa a enseñarnos qué debe de ir acompañado de esa fe. Dice que lo que debe ir acompañado a su fe es virtud. ¿Qué es la virtud? Es un temple espiritual en un mundo hostil.
Ajá, es la fortaleza de mantenerse en el camino recto, es andar derechito. Pero que a la virtud le tenemos que añadir conocimiento, que es el conocimiento, el estudio de la palabra de Dios y obedecer de su voluntad. Pero a esa virtud y a ese conocimiento le tenemos que añadir disciplina, que es el dominio propio. Ajá, y eso es para controlar nuestra voluntad bajo la guía del Espíritu Santo. Pero aparte de la virtud, el conocimiento y la disciplina, tenemos que agregarle paciencia, que va a ser, es soportar la persecución, la adversidad y las pruebas, pero con gozo en el Señor. Ajá. Ok, a estas cuatro cositas, virtud, conocimiento, dominio propio y paciencia, hay que agregarle piedad, que es reflejar a Dios en todo lo que hacemos. No es la piedad de que, ay, dale 10 pesos a ese muchacho, ay, dale 5 pesos a esa niña. No, la piedad bíblicamente es reflejar a Dios en todo lo que hacemos. Ya tenemos virtud, ya tenemos conocimiento, ya tenemos disciplina o dominio propio, ya tenemos paciencia, ya le agregamos piedad. ¿Qué nos falta? Amor fraternal. Que el mundo nos identifique como discípulos de Cristo, ¿cómo? Viendo cómo amamos a los demás. Ese es el afecto fraternal. Ok, dices, oye, como que ya párale, ¿no? Porque ya tenemos virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. Y todavía nos dice Pedro, y les falta amor. Ajá. El amor se manifiesta en dar. Ese es el amor. Es el amor ágape. Es darlo todo sin esperar nada a cambio. Es el amor de Dios, que dio todo sin esperar nada a cambio. Ajá. Todos nuestros talentos, nuestros dones, nuestros tiempos, nuestros tesoros y nuestras vidas, todo debe de ser absolutamente para Dios y al servicio de los demás. Dice William MacDonald en su comentario bíblico que hay un señor, no dice su nombre porque lo desconoce, pero sí dice el nombre del comentarista. Dice que el papá de Tom Olson solía decir acerca de esto que nos enseña Pedro. A la fe que ya tenemos hay que añadirle la virtud o valentía de David. A esa virtud o valentía de David hay que añadirle el conocimiento de Salomón. A esa virtud o valentía de David y el conocimiento de Salomón hay que añadirle la paciencia de Job. A esa virtud de David, a ese conocimiento de Salomón y a esa paciencia de Job hay que añadirle la piedad de Daniel. Ya tenemos la virtud de David, el conocimiento de Salomón, la paciencia de Job y la piedad de Daniel. Bueno, pues ahora hay que agregarle el amor fraternal de Jonatán. Ok, a ver, pues ya tenemos la virtud o valentía de David, el conocimiento de Salomón, la paciencia de Job, la piedad de Daniel, el afecto fraternal de Jonatán. ¿Y qué creen? Todavía hay que agregarle el amor de Juan. Nos las pone bien fácil Pedro, ¿no? Para poder desarrollar un carácter cristiano, un fuerte carácter cristiano. La quieren más difícil todavía, no es uno por uno, es todos al mismo tiempo. No podemos decir, es que yo ya tengo virtud y conocimiento y me faltan todos los demás. No tienes nada. Es como los frutos del Espíritu. No puedes manifestar uno y decir, los otros no porque yo no soy de ahí. No. Todas estas cosas se tienen que manifestar al mismo tiempo. Por eso Pedro dice que dependemos de Dios para realizar todas estas cosas que tenemos para hacernos un carácter fuerte cristiano. Cuando se desarrolla ese carácter cristiano, yo creo que se desarrolló solamente en los apóstoles, ¿no? Como hombres falibles, todavía tenemos fallas y vamos a seguir teniendo fallas, pero lo que sí podemos hacer es ponerlo en práctica. Quizá no podamos poner en práctica todos al mismo tiempo, pero sí podemos ir poniendo uno por uno hasta que se nos haga costumbre, ir practicando cada una de estas situaciones. Por lo menos de aquí, los únicos que no hemos estudiado son a Job, a Daniel y a Juan. Pero bueno, Salomón ya lo vamos a empezar a estudiar. Pero todos los demás, vamos a ver qué hemos leído acerca de ellos para que se refleje en nuestra vida esos ejemplos que nos está poniendo este Señor. Pero recuerden, no es que, yo ya tengo fe y ya le añadí virtud. No tienes nada si no tienes todos al mismo tiempo. ¿Sale? Bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo segundo. Sí, bueno, sí, como colofón, de hecho viene en Filipenses, no, en Efesios 4:13, ¿no?
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, esto no es para presumir, sino es para que todos lleguemos, o nuestra meta sea, no es que lleguemos, que nuestra meta sea llegar a ser como fue Jesucristo. Ese es nuestro ideal. Ahora sí, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, y escrito está: falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aun mientras comen con ustedes se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Qué duro está esto, ¿no? Pero bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo un pequeño comentario. Señor, gracias porque cada día nos enseñas más de tu palabra, de ese libro de vida al cual nos dejaste para que podamos caminar en santidad, Señor, y llegar a ti, para que podamos aprender a ser como nuestro Salvador Jesucristo. Nuestra meta debe de ser iguales a Él, Señor, en piedad, en humildad, en salud, Señor, en bendición, que todos los atributos que él tenía nosotros tenemos que igualarlos, porque ese es el mejor ejemplo que podemos tener. Gracias te damos por todas las bendiciones con las que nos cubriste el día de hoy, Señor, a todos nosotros. Gracias te damos porque no nos dejaste sin provisión el día de hoy, y sobre todo porque a muchos ya nos tienes resguardados en el hogar que nos has dado, y a los que están en su trabajo, a los que van en camino de regreso, Señor, bendice su camino, llévalos con bien a su lugar de destino. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.